Hola mis hermanos, muy buenos días. Que el Señor le bendiga esta mañana. Vamos a hablar en esta oportunidad de la revelación del Señor Jesús. Es una nueva serie con la que quiero tratar de alimentarles en este tiempo. Y pienso que el Señor ha estado guiando de manera muy particular las series. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el Éxodo? Bueno, ocurrió precisamente cuando estábamos saliendo del lugar en el cual estuvimos tantos años. Y después, hablando de la construcción de nuestro templo, que es precisamente nuestra etapa. Después hablamos sobre el reino de Dios, porque sentí que el Señor nos estaba guiando a tener una mucho mayor claridad, una visión más clara de lo que significa el quehacer de la iglesia en este tiempo. Y lo vimos desde la perspectiva del ya del reino como del todavía no. Pero ahora siento que el Señor nos está llamando a mirar en el libro de Apocalipsis, pero no en todo, no se hagan ilusiones, no voy a predicar todo el libro, sino los primeros 5 capítulos, cómo se ve desde la perspectiva de Dios la iglesia y por qué esto es tan importante como revelación en estos tiempos en particular. Del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, él habla de los últimos tiempos, de las cosas que vendrán todavía. Y eso lo podemos dejar para un curso o algo por el estilo. Pero esto que estamos viendo aquí, ahora, es tan importante que amerita que lo revisemos con calma. Así es que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Pero primero busquemos al Señor. Querido Padre, querido Señor Jesús, Espíritu Santo, por favor, habla en nuestros corazones, llénanos de sabiduría y entendimiento, para que lo que leamos y entendamos de tu palabra sea de edificación para tu iglesia, presencia de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza entonces esta revelación en los primeros 3 versículos y los leemos juntos entonces. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, se refiere a Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así comienza este libro. Habla de la revelación de Jesucristo. Ese es el origen de la revelación. No es la revelación de Juan, no es la revelación de un ángel, es de Jesucristo mismo. Él es el origen de todo. Pero como era frecuente en la literatura apocalíptica, esta revelación es entregada por medio de un ángel. Pero no olvidemos que se origina en Jesús y Él es en realidad el personaje central de todo este libro. Dice después que fue entregada a Juan, siervo de Dios. Y esto me lleva a pensar una cosa muy importante. ¿Por qué Dios no entrega estas revelaciones directamente a toda la iglesia? ¿Por qué tiene que haber siempre un profeta, un intermediario entre Dios y el pueblo? La verdad, mis hermanos, que creo que es simplemente porque algunos están dispuestos a pagar el costo de lo que esto significa y otros, la mayoría de nosotros, no. O sea, estar en la presencia de Dios, aprender a escucharle, a ser guiados por Él, es un costo que hay que pagar. Se requiere santidad, se requiere tiempo, se requiere buscarlo, estar dispuesto, se requiere fe, hay varias cosas. De hecho, muchas veces se pasan penurias por ser de esta clase de personas tan especiales. Juan, en particular, estaba exiliado en Patmos en ese momento, una isla rocosa sin ninguna gracia, donde fue exiliado por el emperador Domiciano. Hacia el final del reinado de Domiciano, él implementó una persecución contra la iglesia. Se dice que por ahí, por el año 92 del primer siglo en adelante, y se cree que entonces Juan estuvo preso en la isla de Patmos desde el año 93 hasta el 95, y después se le permitió regresar.
Sin embargo, a pesar de que Juan fue el receptor, recordemos que él es un mediador, es un profeta, porque el mensaje debía ser entregado a todo el pueblo de Dios. Y eso lo destaca en el versículo 4 y en el versículo 7, que vamos a leer en un momento, diciendo que este mensaje es para las 7 iglesias que estaban en Asia. O sea, estas 7 iglesias, y el número 7 representa algo completo en la Biblia, particularmente en Apocalipsis. Estas 7 iglesias, que no eran las únicas que estaban en la provincia de Asia Menor, representan o representaban a toda la iglesia cristiana. Y termina este pasaje en el versículo 3 diciendo: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras y las guardan. Bienaventurado es una palabra preciosa, significa feliz o dichoso. Y fíjense que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Si ustedes quieren, las buscan a través del libro. La primera es acá, en el versículo 3 del capítulo 1. La segunda es en el capítulo 14, versículo 13. Y ustedes buscan el resto. Son 7 bienaventuranzas. Y la primera es por leer, por entender, por prestar oído y, por supuesto, guardar o hacer las cosas que allí están escritas. Hay una promesa, hermanos. ¿Se fijan? Hay una promesa de felicidad por leer, por oír y guardar esta profecía. Y por eso creo que es tan importante para mi querida iglesia y para todo quien esté escuchando este mensaje, que de verdad comprendamos lo que el Señor nos dijo acerca de cómo ve la iglesia y de los últimos tiempos, de lo que nos espera. Leamos ahora los versículos 4 al 8, donde se produce este primer saludo a las iglesias que estaban en Asia Menor. Leamos. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, principio y fin, dice el Señor. Ahí venía. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Este pasaje tan hermoso, tan importante, lo escribe Juan porque él estaba consciente, mis queridos, de que la revelación venía de Jesucristo, que había sido enviada por un ángel y que él era el profeta, el receptor, el mediador. Pero aquí nos aclara que esta profecía viene de parte de todo el Dios Trino, de toda la Trinidad. Los 3 están involucrados. Comienza por describir al Padre y dice el que era y que es y que ha de venir. ¿No es cierto? Y esa es una revelación del Padre en este caso. ¿Por qué no de Jesús? Si en otros momentos se habla de Jesús de esa manera. Porque en el versículo 5 dice, y de Jesucristo. O sea, es claro que este personaje de acá no es Jesucristo. Y se tiene que referir al Padre. Porque el siguiente personaje mencionado dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. No es que hubiera 7 espíritus santos, no. Pero se refiere una vez más al uso del número 7, diciendo que es algo pleno. Es la totalidad, la plenitud del Espíritu Santo lo que está aquí en juego. Todo el Espíritu, ¿no es cierto?, junto al que es, el que era y que ha de venir, y de Jesucristo, en el versículo 5, los 3 están detrás de esta revelación que ha sido dada a Juan para todos nosotros. ¿Se fija? Y en los versículos 5 a 6 describe a Jesucristo
mediante 6 cosas que son hermosas. Dice, en primer lugar, que es el testigo fiel. Después dice que es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. En tercer lugar. En cuarto lugar, al que nos amó. Quinto lugar, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en sexto lugar, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Con esas cosas tan gloriosas, él termina con una doxología, o sea, diciendo gloria a Dios, y espera que todo el mundo que está escuchando esta profecía diga amén. ¿Y por qué no lo hacemos todos? Voy a decir estas 6 cosas y juntos decimos amén. Al testigo fiel, al primogénito de los muertos, al soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a Él sea la gloria. Amén. Aunque estamos a distancia, espero sentir en mi corazón y ustedes en el de ustedes está la gloria de hacer juntos esta alabanza a nuestro Dios. Finalmente, en los versículos 7 al 8 nos habla de imágenes del Antiguo Testamento. Primero nos dice de Jesús que es el Hijo del Hombre, el que viene con las nubes, una imagen de Daniel capítulo 7 que alcanzamos a estudiar en la serie anterior. Y después habla del que traspasaron, una imagen que viene de Zacarías capítulo 12 versículo 10 y que se refiere, ¿no es cierto?, precisamente a la crucifixión de nuestro Señor Jesús, y que allí donde Él fue traspasado, en sus manos, en sus pies y en el costado, ese personaje maravilloso que viene con las nubes y todo ojo le verá, provocará que los linajes de la tierra hagan lamentación por Él, porque se darán cuenta finalmente todos los seres humanos que fue por ellos. Así como nosotros en algún momento nos dimos cuenta que Jesús nos amaba, nos llamaba y que su muerte fue por nosotros, así promete este libro que un día, mis hermanos, todo ojo, todo ser humano se dará cuenta, toda rodilla se doblará y todo el mundo entenderá que Jesucristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Sin embargo, como el libro nos va a aclarar, a pesar de verlo, no todos van a recibirlo y arrepentirse. Es una expresión preciosa y en el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay pocas declaraciones más maravillosas que esta acerca de la divinidad de Jesús. Si alguien tenía duda de que Jesús era divino, aquí tiene que salir de su cabeza eso. Note cómo en este versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, pero también dice el principio y fin, y también el que es y que era y que ha de venir. Y así, con esas palabras, el que es, el que era y el que ha de venir, repite lo que está en el versículo 4 y que se refería ¿a quién? A Dios Padre. Y después, con alfa y omega, repite lo que está en el versículo 11. Y después, el primero y el fin es repetido también en el versículo 11 y después nuevamente en el versículo 17. Así que si usted está subrayando en su Biblia, y yo siempre les animo a que lo hagan, busque estas expresiones porque dan el marco de acción, el marco de revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se está identificando como Dios. ¿Por qué es esto tan importante? Mi querido, si nosotros estamos en problemas, como lo estaba la gente de esta época, si estamos con problemas económicos, si estamos con problemas de salud, si estamos encerrados en casa porque hay una pandemia, y evidentemente nos sentimos como turbados con esto, porque han habido otras enfermedades a través del mundo, en muchas épocas. Pero yo no sé si a usted le ha tocado antes sentirse que está obligado a quedarse en casa porque ni siquiera hay una cura para esta enfermedad. Es decir, si me da y estoy débil, las posibilidades de muerte son altas, son importantes. De modo que
aunque nos estemos cuidando y tratamos de hacer nuestra vida normal, hay cierto nivel de angustia aquí adentro. Y eso mismo estaba viviendo Juan, el que recibió esta revelación, y la iglesia a la cual él pastoreaba, las 7 iglesias, que representan en el fondo a toda la iglesia. Y hermanos, fíjese cómo comienza esta revelación, hablándonos de Jesucristo, hablándonos de su gloria, hablándonos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu están preocupados por nosotros, hablándonos de lo hermoso que es, de lo poderoso que es, porque esa es la primera mirada que debemos tener. Si nosotros miramos los problemas, Dios se vuelve pequeño. Pero si nosotros miramos lo grande que es Dios, los problemas se vuelven pequeños. Como alguien dijo, sentado sobre el hombro de Dios, todas las cosas se ven chiquititas. Leamos ahora cómo Juan vio a Jesucristo glorificado. Y eso es en los versículos que siguen, desde el versículo 9 hasta el 18. Es una lectura un poco larga, pero acompáñenme. Y hasta ahí vamos a llegar con la meditación de hoy. Versículo 9. Yo soy Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Fíjese esto para empezar. Dice que Él es partícipe de las tribulaciones, ¿no es cierto? Que Él está en esto del reino, pero participa en las tribulaciones junto con la iglesia. Y estaba en la isla de Patmos, como dije, a causa precisamente de la palabra, o sea, del Evangelio. Él no estaba por malhechor, por ladrón, no, él estaba por ser un predicador, un cristiano. Y estaba en el día del Señor, se refiere al día domingo, y en ese momento dice que oí una gran voz como trompeta. Sigo leyendo, versículo 11. Y la voz, ¿no es cierto?, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan estaba en Patmos, como ya hemos dicho varias veces, por causa del Evangelio. Y eso, para empezar, responde a la pregunta de si uno puede o no sufrir haciendo el bien. Y la verdad es que sí, mis hermanos, especialmente por el Evangelio, porque hay mucha oposición y obstáculo. Así es que el sufrimiento es parte de lo que nos espera en esta etapa del reino, aún por hacer el bien. Pero Juan se sentía partícipe de las tribulaciones de los santos y se sentía partícipe de la obra del reino, así que para él era parte de las reglas del juego. Y además de la paciencia de Jesucristo, dice.
Y esto es muy importante porque la Escritura nos enseña que aún Jesús aprendió paciencia por medio de los sufrimientos. Jesús, mis hermanos, cuánto más nosotros. En el versículo 10 nos dice que en ese lugar, aparentemente olvidado de Dios, Juan recibió esta revelación que parece un quinto evangelio, parece y es seguramente la revelación más grande que se le ha dado a la humanidad, en ese lugar. Sin embargo, esa revelación comienza, como ya he dicho, por enfatizar al Hijo de Dios, porque tenemos que fijar la mirada en Cristo para poder ver apropiadamente las cosas en la tierra. Tenemos que ver, captar, sentir, apreciar su majestad antes de poder ver cómo eso hace un efecto en nuestras vidas y en las cosas que están a nuestro alrededor. Hermanos, fe no es solamente fe en lo que Dios ha dicho, sino es fe principalmente en Él, en cómo Él es. No podríamos tener fe en la palabra de Dios si no tuviéramos fe en el Dios de la palabra. Y para conocer al Dios de la palabra, por supuesto necesitamos la palabra. Pero aquí en esta revelación, incluso es para echar a volar la imaginación y darse cuenta de esta descripción. Así se ve el Hijo del Hombre glorificado. Así se ve nuestro Señor Jesucristo. Así se verá cuando vuelva por nosotros. En el versículo 11 dice que es el alfa y la omega y da la instrucción de escribir a estas 7 iglesias que no eran las únicas de la región de Asia, pero formaban un semicírculo, una especie de media luna en la región y obedecía al círculo del camino del comercio. Entonces era obvio que recibiendo la revelación, la primera, que era Éfeso, porque era la ciudad costera, iban a poder las demás recibir esta información y así hacer llegar a toda la región de Asia. Porque como dijimos en el fondo, en definitiva, se refiere no solamente a 7 iglesias, sino a toda la iglesia cristiana. Era un mensaje para la plenitud de la esposa de Cristo, del cuerpo de Cristo. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay un mensaje específico para cada una de estas iglesias. Y eso es importante de tener en cuenta también, porque aunque el Señor le habla a toda la iglesia, porque la iglesia es nosotros, pues hermanos, y cada uno va a tener que ponerse el sombrero de lo que esta revelación nos diga y decir, esto me llega a mí como individuo. Sin embargo, Dios conocía no solamente el hecho de cada individuo, sino de toda la iglesia, esta iglesia local en conjunto, como de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, etc., y lo que pasaba en cada una de ellas. Y esto es muy importante, porque fíjense que en los versículos 12 y 13 nos dice que hay 7 estrellas, que son los 7 pastores o los 7 ángeles de las iglesias, los 7 mensajeros que están pastoreando probablemente esta iglesia, y son 7 candelabros. Y los candelabros, como vamos a ver un poco más adelante, en el versículo 20, para el mensaje siguiente, estos 7 candelabros son las 7 iglesias. Pero lo más notable es ver a Jesucristo, que Él tiene todo esto en su mano, ¿no es cierto?, a las estrellas, que son los mensajeros, y se pasea entre los candelabros, porque nos quiere decir que Él ha observado de cerca lo que pasa. Él no está mirando desde un balcón, no está mirando desde el cielo todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, como un espectador lejano. Él está entre nosotros, mis queridos. Él sabe lo que pasa en nuestra congregación, en cada interacción, en la fe de cada uno en particular y de todos nosotros en conjunto. Él sabe de primera fuente porque Él se pasea entre los candelabros. Él se pasea en medio de cada congregación y tiene a su pastor, a sus pastores en su mano. No solamente es un símbolo de protección, sino también de posesión. Él los dirige, Él los instruye, Él los oye y también los reprende.
cuando es necesario. Así es nuestro Señor. Él está en medio de nosotros como lo prometió, y lo prometió antes de irse. Por eso envió a su Espíritu Santo. En los versículos 13 al 16 es otra vez esta descripción del Hijo del Hombre que es extraordinaria, y yo no me canso de leerla, es una maravilla, y son puras imágenes del Antiguo Testamento. Lo describe como un sacerdote, lo describe como un rey, lo describe como un profeta, habla de sus pies como si tuvieran bronce recién salido, ¿no es cierto?, de un horno, o sea, está brillante, y eso seguramente en nuestra mente se va al altar de sacrificio del Antiguo Testamento que era de bronce, y esa evocación, ¿no es cierto?, nos habla de toda la imagen de Jesucristo. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey, Él es el gran profeta, Él es el sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra fe, y Él es también el Cordero que fue sacrificado sobre el altar de Dios, el altar de bronce. Su voz nos hace pensar en nuestro Padre. Dice que su voz es como una trompeta, como el estruendo de muchas aguas. Ya no es el pequeño niño que nació en Belén indefenso. Ya no es ese hombre de un poco más de 30 años que fue flagelado y crucificado y que dejó que lo hicieran como un cordero llevado al matadero. Ahora se ve, como siempre ha sido, el Todopoderoso, y es Él el que nos rescató por su sacrificio. De su boca salió una espada aguda, dice el texto, una espada que es una espada corta que usaban los romanos. Es la espada que se usaba para la lucha cuerpo a cuerpo, porque Él ha enfrentado al enemigo y lo ha vencido. Él es el victorioso, el todopoderoso, el que jamás ha perdido una batalla. Y Él viene a estar con nosotros con la espada, ¿no es cierto?, de 2 filos, para junto a nosotros vencer una vez más. Hermanos, estas son las visiones que Juan quiere que tengamos en nuestra mente y corazón. Estas son las visiones que no solamente Juan, sino todo pastor a través de la historia quiere que su congregación tenga en su corazón, porque estas son las visiones del Dios Todopoderoso que nos animan cuando las cosas están duras, cuando se ve todo difícil, la visión del Hijo de Dios. Y la conclusión de este pasaje en los versículos 17 al 18, y que va a ser también la conclusión de este mensaje, nos dice que el mismo Juan, que se había recostado sobre el pecho de nuestro Señor en la última cena, el mismo Juan que se consideraba amigo, el más amado de los apóstoles, ese mismo Juan, cuando vio al Señor resucitado, dice que cayó como muerto. Fíjense que yo creo que eso nos pasaría a todos nosotros. Aunque hemos creído en Él, aunque le amamos, aunque lo consideremos nuestro amigo, Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y verlo en todo su resplandor haría que tú y yo, sin duda, cayéramos al piso como muertos. Pero fíjese cómo actúa el Señor con Juan. Cariñosamente puso su mano sobre su discípulo amado y le dijo: no temas. Y esa es la primera cosa que vamos a escuchar siempre de Dios, porque al verlo nos va a sobrecoger temor, sobresalto, no sé cuántas cosas, y lo primero que vamos a ver va a ser su sonrisa, su amor y su mano sobre nosotros diciendo: no temas porque yo estoy contigo. No son solamente palabras de buena crianza, no son las palabras que yo les podría decir en un culto: no teman, hermanos, porque Dios nos ama. No, estas son las palabras de Dios mismo, son las palabras de el que puede defenderte. Él te dice:
no temas. Y por eso nos mostró primero toda la divinidad, toda la gloria del Señor, para que sepas quién pone su mano sobre ti, para que sepas a través de este mensaje que tú puedes extender tus manos y decir: Dios Santo, tócame una vez más, quita la angustia de mi corazón, quita el miedo, la incertidumbre, quita, Señor, la flojera, ayúdame a ser como Juan, que recibe tu revelación para animar a muchos. Yo deseo eso para ti y por supuesto para mí, mis queridos. Yo estoy contigo, eso es lo que le dice el Señor a su siervo. Y después le dice en el versículo 18: yo soy el que vivo, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, porque la muerte no pudo retenerlo. Él venció la muerte, no solamente venció al diablo en la cruz, mis hermanos, él venció el tiempo, venció la muerte, venció a todas las cosas a las que nosotros le tememos. Él es el que resucitó, y venciendo la muerte, tiene el poder para librarnos de ella, incluyendo de las enfermedades que nos llevan a la muerte. Por eso termina diciendo: yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sin los evangelios nos enamoramos de este personaje tan maravilloso, que nació en un pesebre, que sorprendió desde niño, que actuó con tantos milagros, con tanta soberanía, pero con tanta compasión también. Si nos enamoramos de Jesucristo en los evangelios, ahora, viendo su gloria, que no solamente nos enamoremos de Él, sino nos sorprendamos de Él, nos enorgullezcamos de Él, creamos en Él. Lo que le pasó a Juan nos pasaría a cada uno de nosotros y las palabras seguirían siendo las mismas. No temas, yo vivo, yo vencí a la muerte, vivo por los siglos de los siglos y estoy aquí para ayudarte a ti. No temas, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tu vida, la de tu familia, está en mi mano. Yo estoy por ti. Calma. ¿Podemos? Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a abrir los ojos de nuestro espíritu y verte como realmente eres, para que todo temor, todo sobresalto huya de nosotros. ¿Qué es la muerte y el Hades? ¿Qué es para ti? ¿Qué es entonces para mí si yo estoy en tu mano? Si yo estoy debajo de tu mano y tú me has dicho: no temas. Te agradezco, Señor, y pido por la autoridad que me das en tu Espíritu Santo, que tu bendición vaya ahora a cada uno de mis hermanos, refresque su alma, sane su corazón, les hables en lo profundo de sus angustias y las hubieras, y a los que están enfermos los levantes de sus lechos y les digas: no temas, yo estoy contigo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.